Hola a todos. Vamos a adentrarnos en el recorrido completo del diseño hidráulico. Veremos cómo se parte de un dato, a veces en bruto, y se atraviesa todo un proceso lógico hasta llegar a una decisión de ingeniería que define una obra. Este va a ser nuestro plan de trabajo. Empezaremos por lo más básico, el recurso hídrico, para luego analizar los datos y traducirlos a las curvas que definen el comportamiento de un río. Con eso en mano abordaremos el problema de la regulación, el dimensionamiento de las obras y por último haremos una síntesis de todo el proceso. ¡Empezamos! Bueno, pues cualquier proyecto hidráulico, da igual su tamaño o su propósito, siempre arranca cuantificando dos magnitudes que son absolutamente esenciales. Esas magnitudes son, por un lado, el caudal, la Q, que representa la cantidad de agua disponible, la oferta. Y por otro, la altura útil, la U, que es el potencial energético que podemos aprovechar de ese agua, determinado por la topografía. Y aquí, atención, porque este es un punto clave. La calidad de todo el diseño va a depender directamente de la calidad y sobre todo de la longitud de la serie de datos de la que partimos. Idealmente necesitamos registros de más de 20 o 30 años. La base de todo nuestro edificio es esta serie de números. Claro que tener una serie larga de datos es solo el primer paso. Antes de lanzarnos a analizar, tenemos que hacer un trabajo previo, un examen riguroso para estar seguros de que esos datos son consistentes y por tanto fiables. A ver, ¿de dónde pueden venir estas inconsistencias? Pues de muchísimos sitios. Podemos estar hablando de un cambio en el aparato de medida, del traslado de la estación de aforo, de cambios en los usos del suelo en la cuenca o simplemente de errores humanos al transcribir los datos. Para detectar estos fallos tenemos herramientas gráficas muy potentes, como la curva de doble masa. Lo que hace es comparar los datos acumulados de nuestra estación con un patrón regional. Si vemos un cambio de pendiente, un quiebre en la línea, eso es una señal de alarma. Algo ha pasado. Pero ojo, no se trata de encontrar el quiebre y aplicar una corrección matemática automática. No, lo fundamental es investigar la causa física. ¿Se construyó una presa aguas arriba? ¿Se estropeó un sensor? Solo entendiendo el porqué podemos hacer una corrección que tenga sentido desde el punto de vista de la ingeniería. Muy bien, ya tenemos nuestros datos depurados y son de confianza. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a hacer que esos números hablen, que nos cuenten una historia. Los transformamos en herramientas visuales que son, en esencia, el ADN del río, las curvas características. Existen varias curvas importantes, la cronológica, la de régimen, el diagrama de frecuencias, cada una nos da una información distinta. Pero hay una que es la verdadera protagonista para el diseño. Y aquí la tenemos, la curva de duración de caudales. Es una herramienta conceptualmente brillante. Lo que hacemos es coger toda la serie histórica de caudales y en vez de ordenarla por fechas, la ordenamos de mayor a menor. Así la curva nos dice qué porcentaje del tiempo el río lleva un caudal igual o superior a un cierto valor. Y lo fantástico de esta curva es que su simple forma ya nos revela la personalidad del río. Una pendiente muy pronunciada nos habla de un río torrencial, de montaña, con respuestas muy rápidas. En cambio, una pendiente suave nos indica un río de llanura, mucho más estable y con un caudal base importante. Bien, ya entendemos perfectamente cómo se comporta nuestro río. Ahora nos enfrentamos al gran reto de la ingeniería hidráulica. Tenemos una oferta de agua que es variable por naturaleza y la tenemos que hacer coincidir con una demanda que normalmente es constante. Este es el núcleo del problema. El río nos da agua cuando llueve, no necesariamente cuando la necesitamos para riego, para abastecimiento o para producir energía. Este desfase en el tiempo es la razón por la que existen los embalses, y nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué volumen de agua necesitamos almacenar para cubrir ese desfase? Para dar respuesta a esa pregunta, recurrimos al diagrama de Ripley, también conocido como curva de masa. Es la herramienta de análisis por excelencia para esto. Lo que hace es representar el volumen acumulado de agua que ha llegado al río a lo largo del tiempo. El método gráfico es muy potente. Dibujamos en el mismo gráfico la curva de la oferta acumulada, lo que el río nos da, y la recta de la demanda acumulada, lo que nosotros pedimos. El mayor déficit, es decir, la máxima separación vertical entre ambas líneas, es precisamente el volumen que necesitamos almacenar. De acuerdo, ya tenemos un número, un volumen teórico. Pero, ¿qué significa ese número en la práctica? ¿Cómo lo traducimos en el tipo de obra que vamos a tener que construir? Pues aquí entra en juego un concepto muy útil, el coeficiente de irregularidad, CI. Es una relación muy simple. Divide la capacidad de regulación que necesitamos entre el volumen total de agua que pasa por el río en un año. Y este coeficiente, este numerito, nos da una guía de diseño potentísima. Como vemos en la tabla, nos relaciona directamente el análisis hidrológico con la tipología de la obra. Un CI bajo nos indica que quizá nos baste con una central de pasada, sin apenas embalse.
Un Cialto, en cambio, ya nos está pidiendo a gritos un gran embalse de regulación, incluso plurianual. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. Es el momento de poner todas las piezas en su sitio y ver la imagen completa de esta cadena lógica que hemos ido construyendo paso a paso. Creo que a estas alturas queda muy claro. Todo este proceso se fundamenta en el valor incalculable de tener una serie de datos larga y fiable. La alternativa, que es recurrir a modelos hidrometeorológicos, siempre va a introducir un grado de incertidumbre mucho mayor en el diseño final. Se puede visualizar todo el proceso como una especie de embudo. Partimos de una base muy ancha, que son los datos en bruto, los vamos refinando y procesando a través de las curvas de análisis, calculamos un volumen de regulación y al final, de la parte estrecha del embudo, sale una única decisión de diseño, concreta y fundamentada. En definitiva, si tuviéramos que resumir la esencia de todo lo que hemos visto, podríamos decir que la ingeniería hidráulica es, fundamentalmente, la gestión de dos dimensiones, el tiempo y el volumen. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta. Todo este método se basa en la idea de que el pasado es una guía fiable para el futuro. Pero en un contexto de cambio climático, donde las series hidrológicas ya no son estacionarias, ¿cómo debe evolucionar nuestra forma de diseñar para enfrentarnos a esta nueva realidad?